Bueno, en un mundo donde moverse de un país a otro es cada vez más común, las familias, obviamente, también lo hacen. Y esto nos abre un panorama legal que es, bueno, fascinante, pero también bastante complejo. Hoy vamos a desglosar justamente eso. Cómo las leyes internacionales le ponen orden a las relaciones familiares cuando éstas cruzan fronteras. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Cuando una familia tiene raíces en varios lugares, la respuesta no es tan simple. Para empezar a entenderlo, tenemos que ver dos ideas, dos conceptos legales que, de alguna manera, compiten entre sí. El primer concepto es la ley personal. Imaginen que es como una especie de mochila legal que cada persona lleva a todas partes. No importa dónde esté, esta ley, que se basa en su nacionalidad o en su lugar de residencia, va a definir muchos de sus derechos y obligaciones. Y por otro lado, tenemos la ley territorial. Esta es mucho más directa. Es simplemente la ley del lugar en el que uno está parado. Da igual de dónde sea la persona, si está en un país, se somete a las reglas de ese país. Punto. Entonces, aquí es donde está el verdadero dilema. ¿Qué ley pesa más? ¿La que la persona lleva puesta, su pasaporte legal, o la del lugar donde está en ese momento? Gran parte del derecho familiar internacional se dedica precisamente a resolver este conflicto, a decidir cuál aplica en cada situación. Para que veamos cómo se logra este equilibrio, vamos a revisar estos 5 temas. Van a ser como nuestra guía para navegar este campo legal que, como verán, tiene bastantes curvas. Arranquemos con lo primero. ¿Qué pasa con el matrimonio y, sobre todo, con el divorcio cuando hay distintos países involucrados? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se usa una sola ley, sino varias. Es una solución mixta, por así decirlo. A ver, fíjense, el derecho a divorciarse como tal depende de la ley del domicilio de la pareja, de su hogar. Pero las causas, o sea, las razones por las que se pueden divorciar, se juzgan con la ley del lugar donde se presenta la demanda. Y para rematar, las consecuencias, ¿qué pasa después del divorcio?, dependen de la ley del juez que lleva el caso. Es como un mosaico legal, ¿no? Cada pieza viene de un lugar distinto. Ojo, este es un punto clave. Aunque la idea es cooperar entre países, cada uno tiene un límite. Cada estado se reserva el derecho de proteger sus principios más básicos. O sea, si un divorcio que se dio en otro país va totalmente en contra de su sistema legal, puede simplemente decir, no, aquí no lo reconocemos. Pasemos a otro tema que es importantísimo y muchas veces muy delicado, los derechos de los hijos en contextos internacionales. Hablemos de paternidad y filiación. Aquí se puede ver un patrón muy claro. La ley tiende a buscar lo que sea más beneficioso o claro para el niño o niña. Por ejemplo, su ley personal define su apellido, pero la herencia se rige por la ley personal del padre. Y de nuevo aparece la solución territorial. ¿Hay que investigar la paternidad? Bueno, eso se hace con las reglas del lugar donde se lleva a cabo la investigación. Esta frase es potentísima. El orden público internacional se refiere a esas normas que son tan, pero tan fundamentales que están por encima de las leyes de cualquier país. Y el derecho de un menor a recibir una pensión alimenticia es una de ellas. Es una obligación que no se puede negociar, sin importar dónde estén el padre o la madre. Siguiendo con esa idea de protección, vamos a ver ahora los mecanismos que existen para cuidar a los miembros más vulnerables de la familia, como los menores o personas que necesitan un tutor. Aquí vemos otra vez esa mezcla de leyes. La obligación de dar alimentos, como dijimos, es universal. Los derechos generales de los padres sobre los hijos dependen de la ley personal del menor. Pero cuando se trata de algo tan local como hasta dónde llega el derecho a disciplinar a un hijo, ahí manda la ley territorial. Para la adopción internacional, la ley pone un candado de seguridad muy claro. Es una prueba de 2 partes. No es suficiente con que el adoptante cumpla las reglas de su país, no. La ley del país del menor también tiene que permitirlo. Tienen que cumplirse las condiciones de ambos lados. Esto busca proteger a todos los involucrados, especialmente al menor. Bien, ahora vamos a explorar esas situaciones legales un poco más específicas que afectan la capacidad de una persona para manejar sus asuntos. Por ejemplo, cuando alguien es declarado ausente o pródigo. Por lo general,
Estos estatus se rigen por la ley personal de la persona. Pero, como siempre, hay excepciones importantes. Por ejemplo, aunque la ley personal de alguien diga que puede ser declarado pródigo, o sea, un derrochador compulsivo, esa declaración no va a servir de nada en un país cuya ley ni siquiera contempla esa figura. Y llegamos a la última parte, que es súper práctica, el papeleo. ¿Cómo se aseguran los países de que todos estos asuntos familiares queden registrados correctamente? A diferencia de todo lo que vimos antes, aquí la regla es súper simple y directa. Los registros oficiales son territoriales. La ley que manda es la del lugar donde se hace el registro. Se trata de un acta de nacimiento, de matrimonio o de lo que sea. Pero claro, de poco sirve tener un registro en un país si los demás no se enteran. Y por eso el sistema no se queda ahí. Para que funcione de verdad, los países tienen que cooperar. Están obligados a compartir estos registros por la vía diplomática. Así se aseguran de que el estado civil de una persona esté actualizado y sea el mismo en todas partes. Entonces, al final de todo, ¿cuál es el objetivo de este enredo de leyes? Pues, se trata de crear un sistema que, aunque parezca complicado, le dé a las familias algo de certeza, de previsibilidad. Se busca proteger sus derechos más básicos sin importar de qué lado de la frontera se encuentren. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque el mundo no para de cambiar, las familias evolucionan, las fronteras se sienten cada vez más cerca. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser todo este sistema legal para adaptarse y responder a las necesidades de las familias del futuro? Es algo en lo que vale la pena pensar.